Hoy vamos a meternos con una de las instituciones más polémicas y duraderas de la historia, la Inquisición española. Pero ojo, no la vamos a ver solo como una historia de persecución religiosa. Vamos a entenderla como lo que realmente fue, una especie de matrimonio, una alianza superpoderosa entre la Iglesia y el Estado, que duró, imagínense, más de 3 siglos. Y acá es donde se pone interesante la cosa. ¿Cómo es que una maquinaria de persecución no solo sobrevive, sino que funciona por 356 años? Y lo que es más loco todavía, ¿cómo es posible que su impacto económico se pueda medir hoy en día? La respuesta, créanme, está en cómo fue diseñada desde el principio. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver, la clave de todo, de por qué duró tanto y tuvo tanto poder, está justo en esa idea del matrimonio. Piénsenlo así. No era la Iglesia sola, por su lado, ni tampoco el Estado por el suyo. No, fue algo mucho más potente, una simbiosis, una alianza estratégica que, de verdad, no se había visto antes y que lo cambió absolutamente todo. Y aquí está la gran diferencia, el giro de tuerca total. Las inquisiciones de la Edad Media eran como eventos aislados, ¿no? Dependían de que a un papa se le ocurriera. Pero el modelo español le dio la vuelta a la tortilla. La corona, o sea, el Estado, dijo, esto lo manejo yo. La Iglesia, claro, ponía la justificación teológica, las reglas del juego, pero el que manejaba el auto, el que tenía el volante, era el rey. Y ese fue el cambio que lo hizo tan resistente al paso del tiempo. Y este documento que vemos acá es, digamos, el certificado de matrimonio, la bula papal de 1478. Pero fíjense en el detalle, en la letra chica, sobre todo en la segunda línea. Al dejar que los reyes nombraran a los inquisidores, el Papa, en esencia, les estaba entregando las llaves del negocio. ¡Pum! A partir de ahí, defender la fe ya no era solo un asunto religioso, era política de Estado. Ser leal al rey y ser un buen católico se convirtieron básicamente en la misma cosa. Ok, mucha teoría, ¿no? Pero ¿cómo funcionaba esto en el mundo real? Bueno, para eso tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a Sevilla al año 1481, porque Sevilla fue, por así decirlo, el primer gran experimento, el laboratorio donde se probó esta nueva y temible máquina de control. Y para entender el impacto que tuvo, hay que hablar de su herramienta de propaganda más potente, el auto de fe. Esto no era un simple juicio en una sala cerrada, para nada. Era un show, un espectáculo para las masas, una obra de teatro montada al milímetro para que a nadie se le olvidara la lección. Era, en pocas palabras, una demostración de poder, pública y, por supuesto, aterradora. Y este primer auto de fe en Sevilla, el 6 de febrero de 1481, nos muestra perfecto cómo funcionaba el show. Fíjense en cómo se repartían los papeles. La Iglesia daba el sermón, leía las sentencias, pero, y aquí está el truco, cuando alguien era condenado a muerte, la Iglesia decía, yo no fui. Se relajaba al condenado, o sea, se lo entregaban a las autoridades del rey, al brazo secular, para que ellos hicieran el trabajo sucio y los quemaran. Una jugada maestra, si se quiere ver así, todo perfectamente calculado para el público. Lo que pasó en Sevilla, claro, no fue algo de una sola vez. Fue el modelo a seguir, el prototipo. Así que ahora vamos a ver cómo agarraron ese experimento y lo convirtieron en una burocracia que se extendió por todo el país, una máquina súper eficiente y que, como ya vimos, duró siglos. Y el secreto para que creciera tanto fue esta estructura, que era como una pirámide. Arriba de todo, el Consejo de la Suprema, que era como el cerebro central. Tomaba las decisiones importantes y se aseguraba de que todos hicieran las cosas igual. Luego, en el medio, los tribunales en cada región, que eran los que llevaban los casos. Y abajo, en la base, una red gigante de gente común, los familiares, que eran básicamente los informantes, los ojos y oídos de la Inquisición en cada rincón del reino. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién pagaba todo esto? Y acá está la parte más, digamos, macabramente brillante del sistema. Se pagaba sola. ¿Cómo? Fácil. Los bienes de los condenados se confiscaban. Una buena parte de esa plata iba para el rey, lo que obviamente hacía que estuviera muy interesado en que el negocio siguiera funcionando. Y el resto se usaba para pagar los sueldos y los gastos de los tribunales.
Esto creó un ciclo terrible, un incentivo económico para que la máquina nunca dejara de encontrar culpables. Entonces, tenemos una estructura bien armada y plata que entra sola. El resultado, la máquina se puso a funcionar a toda velocidad y a una escala gigantesca. Y bueno, ahora toca hablar de los números, de ponerle cifras al costo humano de toda esta eficiencia. Miren este número, 49.092. Esa es la cantidad de gente que fue procesada solo en un periodo de 140 años, entre 1560 y 1700. Y eso que es solo un periodo del que tenemos buenos registros. Esto nos da una idea de la locura, de la intensidad con la que trabajaba esta institución en su momento de mayor poder. Y si volvemos al punto de partida, a Sevilla, las cifras de los primeros 40 años son para helar la sangre. Se calcula que unas 5.000 personas fueron ejecutadas. 5.000, solo en una ciudad y en unas pocas décadas. Pero el tema no terminaba en los juicios a individuos. La misma idea de que todos tienen que ser iguales llevó a cosas como la expulsión de los moriscos. Estamos hablando de unas 300.000 personas a principios del siglo XVII. Una operación masiva, una verdadera reingeniería social a la fuerza. Como ven, la Inquisición le apuntaba a varios grupos. Los principales, sin duda, fueron los conversos y los moriscos, sospechosos de seguir con sus antiguas religiones en secreto. Pero la red era mucho más grande. También perseguían a los protestantes, que eran la nueva amenaza, y hasta a gente por cosas que hoy nos parecen menores, como ser bígamo, decir una blasfemia o simplemente leer un libro que estaba en la lista de los prohibidos. Ok, avanzamos en el tiempo. La Inquisición finalmente se termina en 1834. Fin de la historia, ¿no? Pues no, para nada. Lo más increíble es que el impacto de esta institución nacida en el siglo XV todavía se puede medir, hoy en día. Pensemos un segundo en lo que significa eso. 356 años. Esta institución vio pasar dinastías enteras, como los Austrias y los Borbones. Sobrevivió a la Ilustración, que era todo lo contrario a lo que representaba, y hasta aguantó las revoluciones que querían eliminarla. Su capacidad para adaptarse fue, de verdad, tan impresionante como su capacidad para perseguir. Y acá es donde todo se conecta con el ahora. Un estudio muy reciente, de 2023, encontró algo que deja pensando. Resulta que las zonas de España donde la Inquisición fue más activa, hoy, en pleno siglo XXI, tienen en promedio un PBI per cápita un 4.1% más bajo. Y no solo eso, también tienen menos gente con educación universitaria. La sombra de la que hablamos no es una metáfora, es algo que se puede medir con datos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que algo de hace tanto tiempo siga afectando? Bueno, lo que sugiere este estudio es que esa cultura del miedo, de la denuncia, que se mantuvo por siglos, terminó rompiendo algo fundamental: la confianza entre las personas. Y la confianza, al final del día, es como el aceite que hace que el motor de la economía y de las nuevas ideas funcione. Si durante generaciones se castiga a quien piensa diferente, lo que se está haciendo es atacar la raíz misma del progreso. Al final, la Inquisición fue una herramienta exitosa, en sus propios términos. Logró crear una unidad a la fuerza, basada en una sola forma de pensar. Y duró muchísimo tiempo. Pero lo que los datos parecen mostrarnos hoy es que el precio de esa unidad impuesta fue altísimo, y que la factura, de alguna manera, se sigue pagando siglos después. En desarrollo económico, en educación, en confianza. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuál es el costo real de obligar a todos a ser iguales?